Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla la doctora Victoria Aguirre y hoy vamos a ver biosíntesis de ácidos grasos. Muchas veces nos preguntamos por qué al comer hidratos de carbono y comer pocas grasas o lípidos igual engordamos. Y también por qué la actividad física evita depositar la grasa a nuestro cuerpo y por lo tanto es sumamente beneficiosa para la silueta y para la salud en general. Los objetivos para esta clase van a ser conocer las etapas de la síntesis de los ácidos grasos, distinguir los componentes del complejo del ácido graso sintasa, conocer los mecanismos por los cuales se pueden prolongar y desaturar los ácidos grasos, distinguir los mecanismos regulatorios de la síntesis de ácidos grasos y entender la relación entre los metabolismos de los glúcidos y de los lípidos. Cuando la ingesta supera las necesidades celulares y hay sobreoferta calórica, la acetilcoenzima A, que proviene del metabolismo de los hidratos de carbono y de algunos aminoácidos, los cetogénicos de la dieta mixta, se utilizan para síntesis de ácidos grasos y estos serán transformados posteriormente en triglicéridos de reserva. Vamos a repasar las vías metabólicas de los lípidos para tener un panorama general de lo que estamos viendo en esta unidad. Aquí tenemos que los triacilgliceroles, ya lo vimos, de la dieta, se transforman por beta oxidación en subunidades de acetil-CoA con cortes de 2 carbonos, liberando NADIFAT, que van a ir a contribuir dentro de la propia mitocondria a las oxidaciones de la cadena de transporte para rendir finalmente ATP. Estas unidades de acetil-CoA, por supuesto, van a ingresar a través del ciclo de Krebs para su oxidación completa, dándome también NADIFAT y un GTP por fosforilación a nivel de sustrato. Y cada ácido graso rendirá mucha cantidad de ATP, no solo por su número de carbonos, generalmente son ácidos grasos de más de 12 carbonos, sino también porque tienen un esqueleto más reducido y por lo tanto se pueden oxidar más intensamente. Este acetil-CoA, como estamos viendo, es un metabolito encrucijada. Cuando hay gran cantidad se puede transformar a cuerpos cetónicos o a colesterol y nuevamente puede revertir en caso de necesidad o sobreoferta para volver a sintetizar nuevos ácidos grasos y triacilgliceroles de reserva. Aquí vamos a invertir energía en el proceso anabólico y vamos a usar NAD-fosfato reducido como coenzima reductora de los esqueletos en crecimiento. Entonces, estos son todos los grandes destinos que tienen los lípidos y por supuesto su transformación a lípidos complejos como son esfingolípidos y fosfolípidos que no vamos a tocar en la clase de hoy. Vamos a ver qué necesitamos para sintetizar un ácido graso. Necesitamos unidades de carbono que ingresarán como acetil-CoA una única vez para cebado y luego se transformará esta acetil-CoA en el citosol para proveer unidades de 2 carbonos en forma de malonil coenzima A. Equivalentes de reducción en forma de NAD-fosfato reducidos que van a provenir de la vía de las pentosas o ser productos de la enzima málica. Y enzimas, la acetil-CoA carboxilasa y el complejo de la ácido graso sintasa. La síntesis de los ácidos grasos es una vía anabólica que ocurre en el citosol. ¿De qué tejidos? Principalmente hígado, tejido adiposo y glándula mamaria durante la lactación. Las unidades de acetilcoenzima A provienen del citrato
Este citrato tiene que salir desde la mitocondria y pasar al citosol, donde en el citosol se transformará en unidades de malonil-CoA. Para ello va a trabajar la citratoliasa, que con gasto de energía exportará el citrato en forma de acetil-CoA y oxalacetato en el citosol. Y a partir del oxalacetato una serie de reacciones permitirán obtener más NAD reducido para la actividad de la enzima málica, contribuyendo también con la vía de las pentosas a la generación de la fuerza reductora. ¿Qué va a pasar con los esqueletos que sacamos de acetil-CoA? Una parte quedarán para el cebado y otra parte van a ser sustratos de las acetil-CoA carboxilasas. Y ahí vamos a tener muchos malonilos coenzima A que van a tener la importante función de ir acoplándose durante el trabajo de la ácido graso sintasa para hacer crecer ese ácido graso de neosíntesis. Aquí tenemos el complejo sistema de exportación de citrato. Aquí vemos que este citrato en gran cantidad está siendo producido por la citratosintasa, enzima de Krebs, gracias al gran aporte de los glúcidos. Acá vemos por qué los glúcidos son importantes que nos estén dando estos esqueletos que pueden ser exportados, ser sustratos de la ruptura por una citratoliasa. Esta citratoliasa me va a dar por un lado el acetil-CoA fuera de la mitocondria, lo que queremos para poder hacer la síntesis de ácidos grasos. Me va a regenerar oxalacetato, que se va a volver a reducir a malato, gracias a la enzima malato deshidrogenasa citosólica. Y este malato va a poder transformarse por la enzima málica a piruvato. Allí va a generar la segunda fuente de NAD-fosfato reducido. Y todos estos esqueletos van a poder ser devueltos a la matriz para su subsiguiente uso con otras unidades de acetil-CoA por los transportadores de tipo malato alfa-cetoglutarato o transportadores de piruvato. Ahí hay equilibrios de cargas y reingresos de esqueletos carbonados para seguir el proceso metabólico. Lo que nos interesa en el citosol es que ya lo tenemos fuera acetil-CoA y que tenemos fuerza reductora, gracias a la enzima málica. Recordemos también que la glucosa está entrando porque está trabajando la insulina, está entrando a la célula, y en el citosol tenemos la fuente adicional de las vías de las pentosas que generan más coenzimas reducidas de tipo NAD-fosfato. Entonces, acá ya vemos la primera conexión entre la velocidad del metabolismo de los hidratos de carbono después de una comida, de una ingesta mixta y rica en nutrientes, con la decisión molecular de realizar ácidos grasos destinados al depósito. La biosíntesis, por lo tanto, es recíproca a la beta-oxidación. Ocurre en el citosol y, como vemos, tiene que estar trabajando a pleno el ciclo de Krebs. A la vez que se produce la exportación de citrato y la síntesis de ácidos grasos, se va a bloquear la beta-oxidación. Se va a inhibir, ya que las dos vías son opuestas y hay una regulación alostérica recíproca. Ya vamos a ver en el tema de regulación. Vamos a comenzar con la acetil-coenzima A carboxilasa. Enzima que dijimos es citosólica y produce la carboxilación de acetil-coenzima A a malonil-coenzima A. Este paso es irreversible y crítico en la biosíntesis. La acetil-coenzima A carboxilasa usa bicarbonato, ATP
y biotina, la forma activa, una de las formas activas del complejo vitamínico B. La enzima eucarionte es una cadena polipeptídica que tiene 3 funciones. Una proteína portadora de carboxilbiotina, la biotina carboxilasa y la transcarboxilasa. La reacción neta está ilustrada en el extremo superior derecho y como vemos, esta carboxilación gasta energía. Aquí tenemos un típico proceso anabólico, invertimos energía y me queda un sustrato, el sustrato de la ácido graso sintasa que ya va a estar energizado. Este complejo es muy interesante, la acetil-CoA carboxilasa es una estructura que tiene 3 sitios de importancia bioactiva en una misma cadena polipeptídica. Posteriormente va a pasar. La acetilcoenzima A carboxilasa presenta estas características. Es reguladora de la síntesis de ácidos grasos, posee protómeros inactivos y forma polímeros activos. El producto favorece la presencia de monómeros, o sea, el palmitoil-CoA es un inhibidor negativo por feedback alostérico de esta enzima. Y el citrato favorece la forma activa polimérica. O sea que es un activador alostérico para que trabaje la acetil-CoA carboxilasa. También esta enzima es modulada por modificaciones covalentes, como ya vamos a ver, bajo la acción hormonal. Está predispuesta a la fosforilación por la presencia o no de citrato y palmitoil-coenzima A. El complejo de la ácido graso sintasa es todavía más interesante. Fíjense que se los puede hasta fotografiar. Está formado por moléculas muy grandes que tienen 3 grandes dominios. Recordemos el concepto de dominios. Dominios son zonas estéricamente identificables de una proteína y trabajan de a pares. Acá tenemos la estructura del ácido graso sintasa. En el dominio 1 están los sitios de unión para la acetil-CoA, que es la cebadora, y para todas las subunidades de malonil-CoA que van a ir ingresando para ir elongando el ácido graso que se va a sintetizar. Entonces, están la acetil-CoA transferasa, la malonil-CoA transferasa y la beta-cetoacil sintasa, también llamada enzima condensante. Este dominio 1 es bastante grande, está ilustrado con color malva. El dominio 2, ilustrado en color turquesa, contiene la enoil ACP reductasa, la beta-cetoacil reductasa y una deshidratasa. ¿Qué quiere decir ACP? Es una proteína que tiene un grupo tiol que se denomina Acyl Carrier Protein y en su forma de sigla comúnmente ACP. Es una proteína transportadora de acilos, no es una enzima, es un lugar donde se van intercambiando los esqueletos en crecimiento entre una subunidad, acá ilustrada, y una cisteína que tiene un tiol que pertenece a la beta-cetoacil sintasa del protómero vecino o enfrentado. Trabajan de a pares. Ya me van a entender mejor en las próximas ilustraciones. Finalmente, en verde está ilustrada la última enzima que trabaja para la liberación del ácido graso cuando terminó de sintetizarse
con una longitud máxima de 16 carbonos, que es la tioestearasa. Ella es la encargada de cortar al ácido palmítico y liberarlo. Por lo tanto, si representamos a los complejos en sus subunidades de trabajo con los tioles y todos los sitios activos, acá tenemos el tiol de la ACP y el tiol de la beta-cetoacil ACP sintasa o enzima condensante. ¿Cómo va a trabajar? Van a trabajar en una secuencia muy organizada de eventos. Se va a cebar la ácido graso sintasa con la entrada de un acetil-CoA. Luego va a ingresar un malonil coenzima A. Se van a liberar las coenzimas A y van a quedar fijos a los grupos tioles de los grupos que les mencioné. La enzima condensante va a provocar que los esqueletos se unan con liberación de dióxido de carbono y me va a quedar una estructura fija a la ACP o Acyl Carrier Protein. Y acá vemos que hay un grupo ceto. Este grupo ceto se va a reducir con NAD-fosfato reducido. Me va a quedar un grupo hidroxilo. Este hidroxilo se va a deshidratar reaccionando con un hidrógeno de un carbono vecino y se va a formar este doble enlace. Allí nuevamente va a haber una reducción y esta reducción me va a dar un esqueleto más largo en 2 unidades por vez que se va a generar por cada vuelta. Fíjense la estructura de la coenzima A, tiene una fosfopanteteína, y de la ACP, que tiene un tiol muy parecido. Son moléculas muy grandes, muy complejas, que van a aportar, ¿sí?, el cebado, el transporte de las unidades acetilo. Aquí tenemos el ingreso de acetil-CoA a través de la Acyl Carrier transacetilasa, se va a unir, mientras que el malonilo se unirá al otro grupo tiol con la malonil ACP transferasa, se acercarán, condensarán estos esqueletos, liberándose dióxido de carbono, y se generará una estructura ceto, que se reducirá gracias a su ubicación en el sitio activo de la beta-cetoacil ACP reductasa, con participación de NAD-fosfato reducido, que le dará los equivalentes reductores. Allí se formará un grupo oxidrilo, ¿sí? Se deshidratarán con la deshidratasa, se pierde agua, queda un doble enlace, me queda el trans delta 2 butenil con ACP y luego con otra reductasa y participación de NAD me va a quedar una enoil, en este caso una butenoil ACP reductasa y luego una butiril ACP unida a la Acyl Carrier Protein. Posteriormente, este butirilo, 4 unidades carbonadas, será transferido a la enzima condensante. La ACP quedará libre y expectante para unir una nueva molécula de malonil coenzima A. Nuevamente se ubicarán espacialmente de manera favorable para que reaccione la beta-cetoacil ACP sintasa y ya me provoque otro tipo de cetoacilo, que va a ser beta-cetocaproil. En realidad va a tener ya ahora 6 carbonos porque se va a descarboxilar. Esta es la fuerza impulsora que les decía. El malonil entra y se pierde el dióxido de carbono que se le agregó con la reacción de la acetil-CoA carboxilasa. Y sigue el proceso hasta
que se obtiene una unidad de 6 carbonos. Los ciclos siguen con incorporación de nuevos malonilos sucesivamente hasta tener 16 carbonos. Y allí trabaja el dominio 3. La tioesterasa corta por hidrólisis al palmitil ACP de 16 carbonos después de 7 vueltas y me libera palmitato o ácido palmítico. Este es el esqueleto de máxima longitud que puede hacer el complejo, ya que por razones de espacio ya no se pueden manejar tan fácilmente estos esqueletos. Entonces, después de hacer 7 ciclos, y aquí está el proceso global de cuánto se invierte y las reacciones netas, los procesos de elongación como de desaturación se realizarán en otras estructuras, ya no en el citosol. Se puede obtener un ácido esteárico, por ejemplo, a partir de ácido palmítico por elongación, o bien un ácido oleico, incorporando dobles enlaces en posición omega 9, es decir, desde el metilo, 9 posiciones con un doble enlace cis. Eso sí, puede manejar nuestro sistema biosintético. Sin embargo, nuestro cuerpo es incapaz de hacer uniones de tipo omega 6 o omega 3. No tenemos las enzimas necesarias, por lo tanto, el ácido linoleico, que es un poliinsaturado omega 6, o el linolénico, que es un poliinsaturado omega 3, no lo podemos hacer y los tenemos que ingerir obligatoriamente. Esa es la razón por la cual el ácido linoleico y el ácido linolénico se consideran ácidos grasos esenciales. ¿De dónde pueden provenir? El omega 6 de aceite, semillas, aguacate o palta, como le denominamos en nuestra zona, y los omega 3, el ácido linoleico, de nueces, lino, semillas de chía o de pescados de mar. Los omega 6 son precursores del ácido araquidónico. Una vez ingeridos, sí podemos sintetizar ácido araquidónico con una serie de modificaciones químicas, y los omega 6 son importantes precursores de prostaglandinas y leucotrienos. Ellos son vasodilatadores, anticoagulantes o antiinflamatorios. De la misma forma, el ácido omega 3 o linolénico es bioconvertido a sus formas activas en los tejidos una vez ingeridos a ácido eicosapentanoico o EPA o ahí también a ácido docosahexanoico o DHA. Importantes propiedades vasodilatadoras, anticoagulantes y proinflamatorias derivan de estos componentes. Volviendo al punto, una vez que tenemos un ácido palmítico, lo podemos elongar, pero ya no en el citosol, sino en el retículo endoplásmico liso y las mitocondrias. El mecanismo es muy parecido, aunque el transportador de los grupos acilos es ahora la coenzima A y no la ACP. Y la desaturación también puede darse, generalmente se hacen monoinsaturados en posiciones delta 9, y allí trabajarán las ácido graso o acil graso coenzimas A desaturasas en el retículo endoplásmico liso. Vamos a ver brevemente estos dos procesos. Las ácido graso elongasas también hacen condensación, reducción, deshidratación y otra reducción, pero sin involucrar el gran complejo del ácido graso sintasa. El sustrato es el palmitoil-CoA a partir de malonil-CoA
con NAD-fosfato reducido en retículo endoplásmico. Fíjense que acá el que transporta es la coenzima A y nuestro sustrato R simboliza una larga cola de un palmitoil-CoA existente. Se agrega uno más, se descarboxila y se libera la coenzima A. Las desaturasas introducen dobles enlaces en posiciones específicas. No se pueden formar más allá de 12 de la posición número 12, por lo tanto ya les comenté, esos los tenemos que ingerir como ácidos grasos esenciales dietarios, y tampoco podemos hacer poliinsaturaciones, como en el caso de los ácidos grasos esenciales dietarios. Aquí trabaja, por ejemplo, la estearoil coenzima A desaturasa. ¿Qué tiene que hacer esta enzima? Del largo esqueleto de un ácido graso, de un acil graso, porque está todavía unido a la coenzima A, lo que va a hacer es incorporar a partir de oxígeno oxidrilos en la estructura, es decir, va a provocar el transporte de 4 electrones, la fijación de oxígeno y la liberación de agua para generar un doble enlace cis en posición 9 y transformando este ácido graso saturado esteárico o estearoil-CoA en oleoil-CoA, que liberado de su coenzima va a ser el ácido oleico. Va a necesitar coenzimas reducidas que ahora pueden ser NAD o NAD-fosfato. Un sistema de citocromos, en este caso citocromo B5 reductasa, que usará FAT. Y otro citocromo aceptor que tiene catión ferroso e intercambia con catión férrico. Es decir, por eso se llama una reacción mixta oxidativa. Necesita citocromos y aceptores de electrones intermediarios que no pertenecen a la cadena de transporte electrónica. Son independientes y están en el retículo endoplásmico liso. Finalmente vamos a regular la síntesis de los ácidos grasos. Es una vía, como ven, bastante compleja. La regulación es alostérica, es por modificación covalente de la acetil-CoA carboxilasa. También está bajo sus efectos hormonales, principalmente de glucagón e insulina, que inducirán o no la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa. Y también se regularán las expresiones de ciertas enzimas por acción hormonal. Aquí también intervienen la insulina, el glucagón y una hormona que es la leptina, de manera muy especial la menciono porque es una hormona derivada de los adipocitos. La regulación alostérica de la lipogénesis implica que la acetil-coenzima A carboxilasa, que está inactiva como protómero, tiende a polimerizar y transformarse en activa en presencia de citrato. Recordemos, cuando hay mucho citrato, Krebs está trabajando a pleno, hay mucha energía proveniente de los carbohidratos. La glucosa también aporta NAD-fosfato reducido a través de las vías de las pentosas en hígado y tejido adiposo, y las condiciones están adecuadas para que se sinteticen ácidos grasos y formen triglicéridos de reserva. Caso contrario, cuando hay mucho palmitoil-CoA, no hace falta sintetizar más, entonces el polímero está inhibido alostéricamente y se descompacta, se separa este polímero inactivándose. Esta doble regulación que recién les expliqué también permite comprender la regulación recíproca con la beta oxidación.
el malonil coenzima A retroinhibe o inhibe alostéricamente al trabajo de la acilcoenzima A carnitin aciltransferasa. ¿Y qué hacía esta transferasa? Hacía lo opuesto, permitía que los ácidos grasos activados en forma de acil graso coenzima A ingresen a la mitocondria para sufrir beta-oxidación. Entonces, a la vez que estimulamos la síntesis de ácidos grasos, estamos inhibiendo la beta-oxidación de los mismos. Finalmente está la regulación por modulación covalente. Dijimos que el ayuno o el ejercicio son situaciones donde se sintetizan y se liberan a sangre glucagón y adrenalina, indicando necesidades de combustibles en el sistema, ya sea para producir ATP o para necesidades de contracción que implican el ejercicio físico con su propia necesidad de combustibles. Entonces, bajo estos dos efectos, adrenalina y glucagón, se va a desencadenar un segundo mensaje mediado por AMP cíclico que estimulará a la proteinquinasa A, y esta proteinquinasa, al ser quinasa, fosforilará a la acetilcoenzima A carboxilasa y la va a inactivar. ¿Esto qué quiere decir? Que en situaciones de ayuno no vamos a tener necesidad ni prioridad de sintetizar ácidos grasos. Muy por el contrario, vamos a necesitar la beta-oxidación de los mismos para tener otra fuente de combustible. Entonces, el glucagón y la adrenalina fosforilarán la acetilcoenzima A carboxilasa y la inactivarán a través de sus cascadas de señales. Mientras tanto, en otra situación opuesta, si hay muchos glúcidos ingresados por la dieta, recuerden el caso de las personas que comen muchos farináceos y nada de grasa, igual engordan. ¿Por qué? Porque la insulina está trabajando y activa las fosfoproteínfosfatasas. Por lo tanto, se desfosforila la acetilcoenzima A carboxilasa y se activa. Si se activa la acetilco-A carboxilasa, la insulina, la única hormona lipogénica de nuestro organismo, se ocupará de dar la señal necesaria para la síntesis de ácidos grasos y la acumulación del exceso de los esqueletos carbonados en forma de ácidos grasos y triglicéridos de depósito. Por eso, un exceso de glúcidos nos lleva a acumular tejido o masa grasa en nuestro tejido adiposo. También hay regulaciones genéticas a largo plazo. En el hígado, la insulina estimula la expresión del ácido graso sintasa. Acá estamos hablando de una regulación transcripcional. Los factores de transcripción que median estos efectos incluyen a la USF o Upstream Stimulatory Factors y la proteína SREP, que también influye en el metabolismo del colesterol. Los ácidos grasos finalmente sintetizados disminuyen al ácido graso sintasa. Acá disculpen, hay un error. Acá vienen, me faltó una palabra, que son los productos finales, que son los ácidos palmíticos, ¿sí? Disminuyen la transcripción de todos los componentes del ácido graso sintasa. En los adipocitos hay algo muy especial. La expresión de SREP y del ácido graso sintetasa se inhiben por la leptina. Hoy les mencioné la leptina. Es una hormona que regula el apetito y el metabolismo de los lípidos. Se produce en los adipocitos y en respuesta al depósito de los lípidos.
regula el peso corporal y disminuye la ingesta, aumentando el gasto calórico e inhibe la síntesis de los ácidos grasos. La leptina nos ayuda a no acumular tanto de triglicéridos en nuestro tejido adiposo. O sea que hace una regulación opuesta. La síntesis de triglicéridos también, fíjense, es un paso posterior a la de los ácidos grasos. Aquí tenemos o necesitamos el esqueleto del glicerol 3-fosfato para poder acoplar a los acilos y hacer un triacilglicérido. ¿De dónde vienen? Vienen de la glucólisis. La fosfodihidroxiacetona se transforma por una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa en glicerol 3-fosfato, que no puede producirse directamente en el tejido adiposo, sí se produce en el hígado, y entonces en presencia de ATP los ácidos grasos se unen, forman acil-CoA con mucho gasto energético, y luego se incorporan a este glicerol 3-fosfato para dar ácido fosfatídico después de 2 uniones de acil grasos coenzima A, y con un tercer esqueleto me queda un triacilglicérido. El glicerol 3-fosfato proviene de los glúcidos y los acil coenzima A pueden ser de fuentes lipídicas o de no lipídicas. En este caso estábamos hablando de un exceso de hidratos de carbono. Las conclusiones. La biosíntesis de los ácidos grasos se produce siempre que haya exceso de ingesta de calorías y o sedentarismo. Es una ruta anabólica que se produce en el citosol de hígado y tejido adiposo. Necesita unidades cebadoras de acetil-CoA y la incorporación de malonil-CoA con NAT-fosfato como reductor, NAT-fosfato reducido. Se produce bajo la acción de insulina en buenas condiciones bioenergéticas y existe una gran relación, estrecha relación, entre los metabolismos de los hidratos de carbono y de lípidos para el depósito como triglicéridos. Finalmente, pudimos responder alguna de las preguntas iniciales: ¿por qué al comer carbohidratos engordamos? ¿Por qué es importante la actividad física para evitar depósitos de grasa? Y con esto los estimulo a seguir leyendo la bibliografía recomendada y les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.